Literarium Podcast. Hola, bienvenidos a este último especial del Mayo Sci-Fi. Yo me llamo Priscila, de la Biblioteca de Blue Rose, y hoy me acompañan Torda de Ciudad, de Literatura Resiliente. Hola. Rocío, de Libros al Alma. Hola. Y nuestros invitados de hoy son Alberto e Irene, que vienen de la editorial Gigamesh. Bienvenidos. Muchas gracias. A vosotras. Pues, ¿nos podéis hablar un poquito de vosotros? ¿Podéis presentaros un poco y vuestra relación con la editorial, por favor? Vale, yo soy Irene, de Barcelona, y trabajo coordino las traducciones y las correcciones de la editorial. Y también trabajo como correctora y revisando todos los libros que vamos a publicar. Ese es mi trabajo en la editorial. Los pocos. O sea, yo, parte es que se encarga también de todo lo que son las coordinaciones de antologías a la hora de las traducciones, vamos, de dar el visto bueno, ¿no? Y un poco todo ese punto a las traducciones, que de hecho siempre ha sido una de las señas una de las señas de identidad de la editorial, ¿no? Un poco lo de cuidar las traducciones y que un libro no salga más tarde, más temprano, como decía Gandalf, sino cuando tiene que salir, ¿no? O sea, por eso, bueno. Sí. Aprovecho, yo soy Alberto, yo llevo en la editorial pues casi desde 2011, 2012, una cosa así, con todo el boom de Martin, y yo trabajo un poco en la editorial y la librería, ¿no? Y bueno, luego también en Lectu, que es otra cosita que ahora comento. Yo me encargo un poco, tanto en la editorial como en la librería, de la parte de comunicación, ¿no? Un poco también de redes, de marketing, etcétera. Luego también en lo que es la librería de Gigamesh, de toda la parte de programación cultural, también comunicación, y luego también estoy en Lectu, que es una plataforma que tenemos de venta de ebooks sin DRM, ¿vale? Que me encargo pues de la gestión del catálogo, ¿no? Y el contacto con los autores. Y ya está. Y tengo un gato también. Lo cuentan, o sea, es rápido de decir, pero o sea, la cantidad de trabajo que hay es mucho. Yo estoy así. Solo esto, y dices, madre mía, o sea... Vale. Oye, una curiosidad, y esto es antes de comenzar con las preguntas, porque al decir que llevas también parte de eventos culturales y tal, bueno, yo soy de Málaga y aquí en Málaga se organiza una noche que se llama la Noche de los Libros. Ajá. Y no sé, o sea, yo he visto, no sé si ya como editorial o como librería, pero yo he visto que estabais allí. Entonces no sé exactamente si vosotros o colaborabais con alguna otra, no sé, tiendas aquí en Málaga que pudieran participar o venir directamente vosotros, porque he visto stands directamente solo de vuestra editorial. Y no sé si editorial o tienda también, ya digo, no sé si... Nosotros directamente no asistimos, ¿vale? Pero siempre que podemos, si encontramos algún tipo de actividad, ¿no? o festival que está vinculado con el género, pues de una manera u otra nos gusta participar, ¿sabes? Tenemos mucho cuidado también cada vez que hay un festival, pues de hablar con los distribuidores, porque al final como editorial trabajamos con distribuidores, no hacemos venta directa, de que estén nuestros libros y en la medida de lo posible siempre... Ahora es un momento muy bonito, bueno, ahora está mal decir que es un momento muy bonito, tal lo que ha pasado, ¿no? Pero sí que es cierto que antes de la pandemia era un momento muy interesante porque había muchas iniciativas culturales y muchos festivales. Si nos remontamos a 2011, lo que podíamos encontrar era lo que había en la Semana Negra, que era una parte que se destinaba al género, donde estaban los premios Celsius, y de ahí salió el Festival Celsius, que a partir yo creo que fue un poco como la eclosión de que han salido bastantes iniciativas. O sea, me acuerdo, ha habido, yo creo que en Madrid ha habido también, está el Ansible Festival también que se hizo en Euskadi, o sea que hay iniciativas que están saliendo que, oye, pues mejor para todos, claro. Sí, solemos tener librerías amigas, ¿no? Que, oye, pues cuando hay un festival, pues siempre tenemos la suerte de que tenemos un poco amigos un poco y amigas un poco en todos lados y siempre pues encontramos una librería que nos trata bien y pues lleva nuestros libros, claro. Muy bien, pues ahora entonces sí que voy a empezar ya, vamos a meternos en faena. Vale. Y la primera pregunta, la que siempre hacemos, es ¿cómo nace la editorial y por qué? Pues, claro, la editorial, o sea, para explicar el nacimiento de la editorial habría que ir un poquito antes, ¿vale? Que es cuando Alejo Cuervo, que es el alma mater de la editorial y de la librería, fundó la revista Gigamesh, que fue un proyecto de cuando había menos editoriales, ¿no? Era una revista que recogía tanto reseñas como relatos cortos, o sea, han pasado grandísimos autores y autoras por la revista, ¿no? Y después de ahí también salió la librería Gigamesh, que fue en el 85. Pero hasta el 1999
la editorial no existió, ¿no? Fue un momento de que Alejo también ya estaba de lector para Martínez Roca, que fue donde se empezó a publicar a Martín, que El sueño del Febre, por ejemplo, y Muerte de la Luz. Y en el 99, pues, visto que había un nicho vacío, porque muchas editoriales no estaban apostando por el género, pues se lanzó a publicar ciencia ficción y fantasía. De hecho, empezamos con autores que no eran de catálogo, pero que ahora mismo son unos referentes, como fue Esencia Oscura de Tim Powers, como fue Las estrellas mi destino de Alfred Bester, que es un libro que todavía tenemos en el catálogo, Calpa Imperial de Angélica Orodíser, que es una buenísima escritora. ¿Y tenemos alguno más? Sí. Y uno de Greg Egan, creo que era ¿Cuarentena? Sí. O sea, que ya fue una declaración de intenciones porque por un lado te encontrabas ciencia ficción hard, como es la de Greg Egan, ¿no? O sea, un libro de fantasía histórica como era Tim Powers, ¿no? Y una obra clásica por antonomasia que es Las estrellas mi destino o Tigre Tigre, que es de Alfred Bester, que es más conocido por El hombre demolido. ¿Y cuál era la otra? Bueno, son las dos más conocidas. Y No sé si son las dos más conocidas. Sí. Sí. Y bueno, eso, me voy. Empezamos en 99 y luego 2001 fue ya el boom donde todo el mundo pensaba que éramos como una gran editorial, ¿no? Como un gran sello, que fue cuando llegó Juego de Tronos. Y nada, hasta hoy. De hecho, bueno, claro, o sea, el último hecho así por marcar en los anaqueles fue lo que fue la conjunción de las dos librerías, ¿no? Porque antes Gigamesh eran dos librerías, eran dos locales. Había una librería, que era donde estaban solo los libros, y había una ludoteca o tienda de juegos, que era donde estaba todo el tema de Magic, de juegos de mesa, de juegos de cartas, de tal, que al final gracias a los libros de Martín, pues se adquirió el local en el que estamos ahora, que es el de calle Bailén, y en 2014 pues se fundó la librería Gigamesh, que es el sitio de peregrinaje de cualquier lector. Y a veces nuestro sudor, nosotros incluidos, porque entras y esto es como dices tú, ¿no? Toma mi dinero y ya el mes que viene me lo vamos a dar. Pues, que a todos los que nos gusta la literatura es como esa maldición que tenemos, ¿no? Sobre todo cuando vas a librerías, ¿no? Sobre todo cuando vas a librerías que primero te encuentras a libreros que saben de lo que hablan y puedes hablar con ellos, e incluso la recomendación sea recíproca, ¿no? Muchas veces, ¿no? Creo que Sí. es uno de las acciones culturales más bonitas que pueda haber, ¿no? Cuando te encuentras a un prescriptor, pero que tú también lo eres en ese sentido y al final compartís, ¿no? Claro, enriquecerse mutuamente al final, y es eso, que es alguien que sabe de lo que habla. Sabe que sus recomendaciones van a ser pues un acierto prácticamente siempre, ¿no? Qué romántico te pones, Alberto. Ay, Dios, sí. Oye, yo en Se crean relaciones. este último año he descubierto que el romanticismo de la literatura, de compartir la lectura, porque para mí siempre había sido algo muy solitario, y el estar compartiéndolo con tanta gente después de descubrir una comunidad como esta y el disfrutarlo de esta forma, pues eso le da el puntito romántico que no tenía antes. Tienes mucha razón en una cosa que dices, porque si te das cuenta, o sea, ahora mismo en un momento, sabes, que somos animales, siempre hemos sido animales sociales, pero cada vez es como que ahora, aparte de ser un animal social, se impera que sea social, ¿no? Y leer es una de las pocas actividades, por no decir la única, que haces solitariamente. O sea, la lectura no la compartes, solo la lees tú, ¿no? O sea, que hasta que tú no has leído ese libro, luego no lo puedes compartir con nadie. Es como una serie o como un videojuego, ¿no? O sea, son cosas que es muy personal, ¿no? Que por eso, que cuando te puedes abrir, yo creo que también por eso los lectores, ¡ay, te has leído este libro! Y es como vamos a... Sin spoilers, ¿no? Porque siempre es luego todo lo de, no, pero no me digas nada, ¿no? Pues sí. Es como ver un oasis en el desierto, esto que no sé, oyes como campanas y tal, en plan, ¡ay, he leído el mismo libro, podemos comentarlo! Sí, es como ya hay una conexión ahí ya, ¿no? Claro. Claro, al final esa conexión es la que nos unió a nosotros. Por ejemplo. Sí, y de ese romanticismo del que hablamos, también lo hablamos con Alberto Barbas, de Ciberdark, y es verdad que tú al final, yo por ejemplo, que no tengo ninguna librería cerca, en ese sentido de ir preguntarle al librero, es todo muy industrializado, ¿no? Casa del libro, snack, etcétera, que no, digamos, no tienes el librero de toda la vida. Al final lo buscas y es que es maravilloso. Claro.
y además que se establece un vínculo ya, porque no es solo, o sea, tú asocias a comprar un libro con eso, un ente que te vende el libro o un ente que hay en una editorial y no humanizas. Y sin embargo, cuando estás yendo eso a una librería de confianza, ya creas ese vínculo y ya como que dices, mira, entre que me lo traigan a la puerta de mi casa o ir, echar la tarde, estar charlando, estar comentando, Echar la tarde. En vez de uno me llevo 5. Bueno, pero he echado una tarde estupenda, ¿sabes? Y el librero, bueno. A veces la vida te pide no ir tan acelerado. ¿Sabes lo que te digo? Sí. Sí. Es que Sí, yo creo que también todo lo que es consumo cultural o estas cosas van ligadas a experiencias, ¿no? Porque yo, Sí. por ejemplo, me acuerdo de películas del cine que me acuerdo porque he ido con tal persona y he ido a verla al cine, pero, por ejemplo, la película que he visto hace un mes, no me acuerdo cuál era, ¿no? O sea, siempre se impregna alrededor de una lectura o de ir o de la compra de ese libro, pues la charla que has tenido con tus amigas, ¿no? Ese café que has tomado, creo que al final son cosas que envuelven todo, ¿no? Toda la experiencia al final que hay, ¿no? Sí. Yo creo que los libros, además, no sé, es como que los tenemos como más... Es algo más profundo, porque si has visto una película y otra persona ha visto otra película, es como, vale, sí, hemos visto la misma película, pero cuando encuentras a alguien que ha leído tu mismo libro o un mismo cómic o manga, es como... No, a lo mejor es que somos una comunidad que hemos estado como más cerrada desde el principio y cuando nos hemos abierto un poco es como, ¿conoces este libro? No soy la única persona, ¿no? Y nos une más, no sé, yo creo. Sí. Irene, por ejemplo, a ti te pasa que tú a veces tenés un mismo libro 4 o 5 veces, ¿no? Que también te puede pasar que le cojas más apego, incluso más odio, ¿no? Sí, también ha pasado. Sí, claro, porque a veces, bueno, para corregir muchas veces acabo leyendo un libro, eso, 3 veces. Claro. Al final llegas a un momento en que, bueno, en según qué libros empiezas a encontrar que es inconsistencias o no sé qué, o al contrario, o es como que cada lectura aún te gusta más. Entonces, que aún en la tercera aún he encontrado más detallitos. Y sí. ¿Qué pasó con el ensayo de Úrsula? Me acuerdo que nos lo venía. Yo no sé si lo he leído 5 o 6 veces. Claro. Además es que ese tipo de libros se prestan a que sigas leyendo porque, bueno, las reflexiones que se pueden sacar, pues al final con una sola lectura no es suficiente. Vimos un vídeo hace poco, ¿verdad? Sí, aparte, yo creo que son de esos libros, ¿no? Como por ejemplo está pasando ahora con Octavia, ¿no? Que dices tú, es un poco el síndrome de la oreja de Van Gogh. No el grupo, la oreja, la de Kant. Sí. Sabes que en su momento igual, ¿no? Por lo que fuera, por el contexto y tal, igual sí que tuvieron un peso, pero no el peso real que tienen, ¿no? Y que 30 años, 40 años después se sigan leyendo, eso es muy difícil para una industria como es la del libro. Más allá de que haya momentos, ¿no? En que se estén rescatando autoras, o sea, un texto de hace 30 años que sea vigente ahora mismo, estamos hablando de algo que va más allá de las modas. O sea, y Úrsula aparte es que lo tenía. O sea, por ejemplo, a mí mi libro favorito ya es Los Desposeídos, tiene una carga política que pocos libros encuentras ahora en ese sentido, ¿no? Que normal que te haya marcado porque Sí, me ha marcado, bueno, muchísimo. O sea, de replantearme cosas como de enseñanza vital, además. O sea, no solo ya por lo que escribía sobre el género de ciencia ficción y fantasía, sino también por todo lo que te enseña sobre cómo tomarte la vida, cómo exigirte a ti mismo siempre más. No sé, me ha encantado. Sí. Toda la actualidad en torno a nuestros programas en Twitter e Instagram. Búscanos como Literarian Podcast. Síguenos. Supongo que a esta pregunta me podréis contestar los dos, ¿no? Pero va un poco más enfocada hacia Irene. O sea, como responsable de contenidos y traducción, ¿qué te lleva a inclinarte hacia publicar una obra o proponerla para el equipo, para que sea publicada? Sí, a ver, ahora sobre todo estamos, o sea, un caballo de batalla que tenemos es publicar a muchas más autoras, porque, bueno, nuestro catálogo es un campo de nabos, para decirlo. Muy bien. A ver, es algo que es un poco de formación en ese sentido, pero también porque realmente Alejo es una persona que
oye, pues que lleva muchísimo tiempo leyendo y al final pues tienes tus gustos y tienes unas líneas más de autores, y que luego también sí que es cierto que nosotros a la hora de comprar derechos, ¿sabes? Pues no entramos muchas veces en competiciones y al final pues te van quedando otras cositas, ¿no? Pero sí, es cierto, es un campo tenemos un déficit de autoras muy grande. Vamos, sí. Entonces mi lucha personal ahora mismo es conseguir publicar a muchas más autoras. O, bueno, voces no masculinas, digámoslo así, puedes. Y luego, por otra parte, para mí es muy importante aquellas obras que te conmueven, ¿no? Y que muchas veces, cuando las leemos varias personas del equipo, a todos nos llegan igual, ¿no? O sea, realmente las buenas obras son aquellas que las leemos y a todos nos gustan, o sea, por un motivo o por otro. Y, por ejemplo, un proyecto que tenemos que era muy bonito era leer, bueno, también para estar al día, leíamos las antologías de cuentos editadas por Jonathan Strahan, que es un editor que vive en Australia y tiene muy buen gusto, y publica cada año los mejores cuentos de ciencia ficción que han salido ese año. Y las leíamos unos cuantos, bueno, Alejo y unos cuantos miembros del equipo, y hacíamos cada uno su selección de los que más le gustaban. Y muchas veces coincidíamos en los cuentos que más nos habían gustado, eran los mismos. Y de hecho un año fue muy curioso porque todos los cuentos que nos habían gustado eran escritos por mujeres o por personas no binarias. No binarias, sí. Sí. Y bueno, con autores, porque estaba Ken Liu, o sea, que había también autores de peso, buenos, ¿sabes? Pero en esta selección a ciegas, ¿sabes? O sea, no hubo... Sí, que fue sin fijarnos, claro, sin pretenderlo. Y fue muy bonito. Y de hecho el libro es la antología Lenguas Maternas y otros relatos, que es uno de los que quería recomendar, pero bueno, ya lo digo. Y es eso, todo voces no masculinas. Sí, un poco lo que comentaba el prólogo, creo que era, ¿no? Que cómo realmente también habría que poner un poco el ojo de por qué hay colectivos que están volcándose a la hora de escribir en ciencia ficción, ¿no? O sea, personas de determinados colectivos, y es precisamente por eso, porque la ciencia ficción es mestizaje, o sea, es pluralidad, ¿no? Es cómo te puedes proyectar distintas realidades antes de que vengan o antes de que sucedan, ¿no? Y es algo que desde la New Wave ya se llevaba haciendo, ¿no? Y qué mejor que yo creo que la ciencia ficción para dar a conocer eso, sobre todo distintas voces y distintas realidades en un contexto en el que estamos, ¿no? Que es un poco el peso de las antologías, que no es un proyecto que nos ha ido especialmente bien, pero que le tenemos mucho cariño, ¿no? Sí. La verdad, sí, de hecho estamos un poco tristes porque eso no... Bueno, ya sabemos que los cuentos no venden en general, ya se sabe, pero pensábamos que al ser eso una pequeña selección, que son cuentos buenísimos, ilustrados, porque... Cada cuento viene con su ilustración de ilustradores españoles súper buenos, y teníamos como la esperanza de a ver si funciona. Ya, bueno. Sí. Es el mercado, amigos, ¿no? A ver si desde aquí, con este especial, podemos aportar nuestro pequeño granito de arena también a que se conozca algunas obras. Y si no me equivoco, Ivy tiene ese libro. Sí, creo que sí. De hecho, nos recomendó, creo. Nos lo recomendó en uno de los especiales, correcto. Sí, en la descripción dejaremos el enlace de compra. Todo en la cajita de descripción. O sea, dígame, venga. Vale, bueno, pues ahora os quería preguntar por vuestra línea editorial. ¿Yo? Pues... al no ser una editorial al uso, nuestra línea editorial, os voy a hacer una respuesta como súper somera y vas a decir, hola, señora obviedad, ¿no? Que es fantasía, ciencia ficción y terror, pero sí que es cierto que con dos toques, ¿no? Por un lado sí que es cierto que siempre nos hemos fijado un poco, igual no en los grandes éxitos, aunque parezca una contrariedad diciendo que tenemos a Martin, pero que Martin no vino siendo nunca un gran éxito, ¿no? Y sobre todo igual en esos títulos de mid-list que se dice que igual no han llegado, pero que no han llegado, o bien porque no tienen un apoyo de los premios detrás, o porque, ¿sabes?, no han tenido una campaña de conocimiento de los agentes extranjeros, o sea, de los que son los agentes internacionales.
que por un lado pues nos gusta y estamos cómodos. Luego, ya te digo, lo que son los clásicos, porque muchas veces también estamos, bueno, muchas veces, ahora mismo estamos como en un momento en donde parece que las novedades nos absorben, ¿no? Que parece que solo lo que se publica ahora es lo que hay que leer y esto te hace que al final estés en una espiral que si quieres estar dentro de la ola de comentar con otros amigos tengas que leer las novedades, ¿no? Pues el hecho de dar una lectura que sin entrar en esta ola de comentar y leer, ¿no? Pues puedes tener una lectura más pausada, incluso ver con ojos del presente cómo se interpretaba en el pasado, ¿no? Distintos conceptos, ya no solo los conceptos típicos de la ciencia ficción o la fantasía, ¿no? Sino como un escritor o una escritora enfocaba, ¿no? Los temas, ¿no? Incluso hay de los sesgos que tienes, ¿no? Decir, ostras, aquí como liga un poco esto a señora, ¿no? Algunas cosas, pero que es muy interesante al final todo esto, ¿no? Y luego también, pues, el ámbito de... Alejo creó esta editorial un poco a su imagen y semejanza en ese sentido, y Alejo es un hombre que sigue leyendo muchísimo y de vez en cuando encuentra perlas que vamos a por ello y las publicamos sin... Lógicamente al final siempre tienes que ver una viabilidad, ¿no? Tanto económica, etcétera, pero vamos, que a veces esto es lo más secundario y es porque ese libro le apetece mucho que se publique y se publica. ¿No? Sí. Yo quería añadir aquí, bueno, en realidad no entra mucho en la línea editorial, pero sería filosofía editorial, que quería hacer hincapié, como me encargo de los contenidos, en el cuidado que ponemos en los textos, que realmente, bueno, tenemos un equipo de traductores pequeñito, pero muy, muy bueno, un equipo de correctores aún más pequeño, pero muy bueno también, y eso hacemos, bueno, revisamos los textos, luego en la editorial también, consensuamos todo con el traductor, el traductor da su visto bueno a todas las correcciones. Entonces, bueno, que realmente el proceso es... O sea, ponemos mucho mimo y mucho cariño en los textos. Quería hacer hincapié en esta filosofía. Claro, de hecho, es cierto. A ver, el claim, ¿no?, de la editorial es el respeto por los géneros y precisamente viene un poco de eso, ¿no?, de cómo coges un texto y respetas al autor, de que la traducción sea lo más fidedigna a lo que es el autor, ¿no? Y aquí incluso lo podrías tú explicar mejor. Antiguamente, ¿no? O sea, igual, un gatito. Sí, qué bonito. Es que está pasando un gato por ahí. Ha cambiado mucho cómo era la producción editorial. Desde un texto que se leía, se traducía, había una corrección gramatical, había una corrección ortotipográfica, luego se volvía a leer. Ahora hay muchos de esos pasos que no se hacen y aquí lo seguimos haciendo. O sea, que si puedes explicar mejor el proceso casi, ¿no? Sí, no, pues eso. Primero el traductor entrega un texto, luego se hace una corrección externa normalmente. En la editorial revisamos toda la corrección, consensuamos eso, las últimas dudas que siempre quedan, tanto con el corrector como con el traductor. A veces si tenemos dudas también se las consultamos al autor. Bueno, típicas dudas que pueden surgir, o a veces incluso hemos encontrado algún error, también se lo comentamos. Luego aún hay, bueno, se maqueta el texto, aún hay otra corrección de galeradas, también muy buena, y eso, que al final... Este es el motivo por el que los libros, nuestros libros salen cuando tienen que salir. Exacto. No podemos ponernos fechas porque si no... Claro. De hecho, lo comentábamos ayer en una reunión, que bueno, somos una panda de perfeccionistas aquí. Sí, hace que al final... Nuestra enfermedad quizá es el... Claro, y no queda otra lectura, ¿no? O sea, al final... Nunca estamos contentas. Bueno, podría volver a leer. Sí. De hecho, para que veáis, por ejemplo, el libro de Úrsula K. Le Guin, el Ensayos, ¿no?, que pareció como, mira, esto lo sacan ahora. Era un libro que teníamos desde hace más 4 años, una cosa así. Creo que sí. O sea, que entre una cosa y otra se iba leyendo, buscando a la persona adecuada para la traducción, claro. que luego también, al ser un ensayo con distintas partes, ¿no?, pues se le dedicó el tiempo que se le tenía que dedicar. O sea, Sí. Entonces, vosotros a nivel de plan editorial, así como no tenéis algo en plan, a un año vista, pues tengo pensado publicar estos libros, sino que fluís un poco más libremente o como... Tenemos un plan, pero siempre usamos el plan B, ¿vale? Vale, el plan es un poco el pro, ¿no? ¿Sabes? A lo que aspiramos, pero que también con experiencia, y yo creo que tú ahora que ya llevas más tiempo también hasta te has metido en esto de que el plan está para que lo veamos, no para que nos... Orientativo. Sí, es muy orientativo. Ya te digo que no se lo cumplí. O sea que entonces el plan A en realidad es la escaleta del plan B.
Sí. El plan A es el que decimos, sí. El ideal. Sí. El plan A es bonito, pero no sirve mucho. ¿Qué os iba a decir? Bueno, pero eso los lectores lo vemos, porque hay cada texto que dices tú, esto lo han hecho rápido y corriendo, y sacarlo rápido porque es la novedad y se nota. Porque hay que llegar Pero yo sí que en ese sentido, no es por hacer la pelota, pero sí, en ese sentido yo sí con Gigame sí que se nota el trabajo que hay detrás. Muchas gracias, de Eso verdad. Y ya. En este sentido, mira, por aquí vamos a tirar también por el tema del calendario, de publicaciones y tal, si lo que nos podáis contar, si aquí sin compromiso, queríamos saber novedades que tengáis en un futuro a corto o medio plazo que podáis adelantarnos por aquí. A ver, pues para empezar estas semanas, bueno, es novedad. Bueno, sí. Saldrán Bosque Mitago y Lavondis de Robert Holstock, Sí. que son 2 librazos, los dos. Sí. Que la edición Sí. pasada, ¿cierto, Él está ahí para firmar, sí. Pero es que la edición, ¿la habéis visto, chicas? La edición es una Sí, eso te iba a decir. Ha venido ahora a la mente, sí. Con 3 las- fotos, Sí que lo he visto. Sí, eso iba a decir. Las ilustraciones son recientes, son de Emma Ríos, ¿correcto? Y la traducción también está revisada por Cristina Macía, ¿verdad? La traducción de Cristina Macía está revisada y son 2 novelas independientes, se pueden leer de manera independiente. O sea, comparten un personaje, que es Harry Keaton, si alguien ha leído Bosque Mitago, pero eso, se pueden leer perfectamente. Se puede leer la segunda sin haber leído la primera, además que son muy diferentes. Puede gustarte mucho una y la otra no, pueden gustarte las dos. A mí personalmente, aunque Bosque Mitago es un clásico y es súper conocido y a todo el mundo le encanta, a mí me gusta más Lavondis. La verdad es que me fascinó, de esas novelas que aún cuando pienso en ella, casi tengo escalofríos y todo, me cautivó mucho. El personaje, la protagonista es una niña de 12 años y creo que el autor sabe ponerse realmente en la piel de la niña. O sea, es como que te sientes otra vez eso. Yo me sentí otra vez como una niña descubriendo el mundo y muy, muy bonito ese libro. Qué guay. Los libros con protagonistas niños, depende del momento en el que esté, los llevo bien o mal, según cómo estén tratados esos niños. Porque, además, 12 años es la edad de uno de los míos prácticamente. Depende de cómo acaben los niños, yo los llevo regulinchi. Que no le pasa nada al niño. Lo paso mal, ¿eh? Como hablábamos antes, ¿no? Claro que estamos hablando de unos libros que son de los 80, o sea, pero que es que realmente a día de hoy todo lo que es el concepto que tenemos de fantasía sigue siendo algo que es completamente disruptor en ese sentido, ¿sabes? Porque más que centrarse igual en las razas, en las especies, ¿no? O en los típicos contextos de fantasía o gesta épica, es un sentido de la maravilla donde realmente estás viendo que el autor tenía un amor por lo que era la mitología, tanto celta como onírica, ¿no? Y es un viaje, o sea, realmente yo creo que se puede hablar de que es un viaje psicotrópico legal, por decirlo de una manera, ¿no? Sí. Muy bonito, la verdad. Aparte yo creo que es un libro muy para leer en verano, ¿sabes? Porque es como tenemos una capacidad igual más de querer abstraernos, ¿no? O de desconectar, y es un libro muy de desconexión en ese sentido. Reconozco que igual te puede costar un poco entrar, más que nada porque no estamos tan acostumbrados a este tipo de fantasía o narración, pero es que realmente y literalmente tienes la sensación de que has entrado en un bosque, o sea, y tienes los mitagos, ¿no? Que son unos seres que están por ahí que te hacen un viaje alucinante. Yo lo tengo desde hace tiempo en el punto de mira. Apunta, Albius, que quedan 20 días para nuestro cumpleaños. Apunta. No queda nada. A ver, yo por ejemplo lo llevo sabiendo que tengo una wishlist que va a... Bueno, mi lista de pendientes va a aumentar, mi wishlist va a decrecer porque voy a tener regalitos, está bien, pero veremos a ver. La que tendría que estar apuntando soy yo, si es vuestro cumpleaños, ¿sabes? Yo ese realmente, Bosque de Mitago lo tengo hace tiempo en la wishlist porque tú te metes tú pones en internet libros de fantasía imprescindibles y te sale uno de los primeros, o sea, lo que pasa es que lleva mucho tiempo descatalogado, entonces esto es una noticia buenísima. El punto sobre todo es ese, ¿no? De que si eres una lectora de fantasía, es un libro que al menos tienes que haberlo intentado leer
Claro. porque te supone algo completamente distinto, ¿no? Mm. O sea, incluso volviéndonos a la raíz de Tolkien, ¿no? Donde había ese cuidado mucho más faérico y tal, ¿no? O sea, más clásico, pero que también es que está muy bien escrito, ¿no? Y luego también tenemos El lunes empieza el sábado, que si no los conocéis, es una novela de los hermanos Strugatsky, que también publicaremos este año. Con los Strugatsky tenemos Qué difícil es ser Dios y Stalker, dos novelas maravillosas, ¿no? en la colección breve. Y esta es un poquito más una fábula, o sea, Sí, es más juvenil casi, sí, ¿no? Pero y muy divertida. Sí. Es un humor, bueno, humor ruso, un poco absurdo, pero súper divertido. Sí, bueno, transcurre en un instituto de magia que se llama Nicaso. sí, Ni caso. Muy bien. en mi Sí. caso, sí. Y hay, bueno, personajes muy variopintos y peculiares y graciosos. Y es, bueno, una obra súper divertida. Sí. Sí. Y bueno, El luego título tenemos ya también- promete. ¿Eh? El título digo que ya promete, lo del lunes. Sí, De hecho, es la obra más importante, casi. Bueno, Sí. no me atrevería tampoco a decir eso porque, por ejemplo, Stalker creo que también tiene mucho peso, ¿no? Pero bueno, sí que es que... la más leída en Sí, Rusia. puede Y ser. creo, o sea, en Rusia la estudian en el cole esta obra. La tienen como ¿Mm? lectura obligatoria Sí. siempre. Y, ¿No? sí. O sea, que cualquier fan, por ejemplo, de Bulgakov o Zalamatain, por ejemplo, es un título... Es que esa época de la literatura soviética, ¿no? Incluso que a veces incluían también a Capek, que aun siendo polaco, sí que venía como a sentar unas bases, donde realmente veías que la crítica... había un resumen a crítica al sistema que veías en estas obras. En esta no se ve tanto, bueno, sí que se acaba viendo, pero no tanto como, por ejemplo, en Qué difícil es ser Dios, pero digamos que es una obra que es un clásico para nosotros. Y luego ya cambiando un poco de tercio, de clásicos que estábamos hablando, traemos a Dario Gregory, dos novelas nuevas, que ahora se hablará mejor Irene de ellas, que Dario Gregory hemos publicado Ya estamos todos de puta madre, con cubierta de Luis Bustos, y en Blackie Books, creo que es. Sí, en Blackie Books. Tiene La familia Telemachus, Sí. que es una novela también muy divertida. Uy, sí. Y es un autor súper irreverente porque tiene un sentido del humor muy ácido. Y a mí una de las cosas que me gusta, que ahora seguro que os explica mejor Irene, es cómo plantea los dos planos que realmente tenemos las personas, ¿no? El plano de lo que creemos que es nuestra realidad, ¿no? Con el plano subjetivo, ¿no? De qué pasa por nuestra cabeza y qué es real y qué no, ¿no? O sea, y juega muy bien con ello, ¿no? O sea, Sí, realmente eso, sus personajes siempre están o salidos del psiquiátrico. Sí. Bueno, Sí, de hecho, la que publicamos ahora, que es After Party, va un poco de drogas y de Dios, la verdad. O sea, El concepto es una droga que te hace ver a Dios. Sí. Y bueno, hay eso, la protagonista es Lida, una mujer que tuvo una sobredosis de esa droga y se quedó como con la secuela de que ella ve a un ángel que la acompaña siempre, es como el ángel de la guarda y va conversando con el ángel. Entonces, claro, bueno, la internan en un psiquiátrico y entonces ella, cuando se entera de que esa droga ha vuelto a salir a la luz, ha vuelto a salir a las calles, pues se propone encontrar al responsable y bueno, porque lo que quiere es que a nadie le pase lo que le ha pasado a ella, ¿no? Pero es una novela divertidísima, súper... Bueno, sé que siempre decimos lo mismo, pero... Sí, bueno, sí, pero a ver, es que a mí, Daryl, ya te digo, es un autor muy ácido. O sea, Estamos todos de puta madre, que fue la otra que publicamos, cogía lo que era el sistema de una terapia de grupo y muy bien narrada, o sea, porque de hecho el prólogo nos lo hizo Marina. Sí, Marina Vidal. Marina, perdón. Sí. Que es psicóloga y explicaba que estaba muy bien narrado cómo eran las dinámicas de terapias de grupo, ¿no? Y realmente eran pacientes que parecía que estaban todos locos, pero que realmente su locura era mucho más real que lo que ellos veían o lo que ellos experimentaban con otras cosas, ¿no? Y la otra que tenemos, que esta se la ha leído mucho más Irene, es la de... Vida y Milagros, de Stony Mayhall, sí. Que va de... Bueno, es que no lo queremos desvelar mucho. O sea, de hecho, en los textos de Contra hemos intentado ser sutiles. Entonces, no sé si decirlo. Bueno, o sea, es la historia de un niño peculiar y una familia... Un bebé peculiar. Sí. Que hay, bueno, una madre con sus 3 hijas va por la noche por la autopista, bueno, por una carretera de Estados Unidos y se encuentran un bulto en la cuneta
y es un bebé. Y bueno, lo cogen, lo adoptan, porque está ahí la madre, parece que ha muerto en el parto, está ahí la madre con el bebé. Y cogen el bebé, se lo llevan a casa y es un bebé especial. Y a comprar el libro después. Sí. Yo cuando no quiero decir mucho de qué va un libro para no hacer spoilers, yo siempre digo, empieza así. Siempre digo, empieza así. Sí. Y luego ya pasan cosas, ¿no? Y así pues no cuentas mucho. Sí. La primera escena es... Yo últimamente, o sea, antes sí tenía la costumbre de leer eso, como dice el texto de la contra la sinopsis, y por lo menos en este mes del Mayo Sci-Fi no he leído nada sobre, de la temática de los libros porque pretendía que me sorprendiera, ¿sabes? Es que hay algunos textos que te spoilean. Ahora estoy leyendo... Para vosotras también. ¿No os encontráis que muchas veces desde las editoriales las sinopsis son como que, bueno, me estás... En vez de decir de qué va el libro, intentando convencer de que cosas que son todas un poco el mismo caldo, ¿no? ¿No os pasa eso? Y a veces Pues... lo que en lugar de ser como abrirte el apetito, es un resumen de todo el libro. Y dices, bueno, cuando algo te pasa, no sé, en la mitad del libro o ya en las 3/4 partes del libro y qué me queda para sorprenderme, ¿no? Yo es que creo que últimamente tenemos sobrecarga de información, o sea, en todos los sentidos, o sea, tienes el Bookstagram, tienes el Booktube, tienes el tal... Yo ya desde hace 2 meses he decidido no leerlas. Y llevarme la sorpresa. Es que al final la sobrecarga de información yo creo que no ayuda. Yo creo que no ayuda. Al final es lo que decís, te cuentan la mitad del libro, o sea, ya no es la sinopsis, ya es a lo mejor la reseña que tú veas, qué tal, dices... yo me acuerdo yo leo desde siempre, desde pequeña, y yo me acuerdo que compraba un libro y punto, ya está. Y a sorprenderme. No me hacía falta ver reseñas ni nada, yo creo que tenemos un poquito de sobrecarga de información. Sí, bueno, y lo que tú has dicho, ¿no? Que a veces lo que hacen es que detrás pone, es igual que Harry Potter, y es el nuevo Juego de Tronos, ¿no? A esto te referías, ¿no? Pues bueno, es una forma de atrapar al lector, ¿no? Yo creo que también lo que nos gusta son las palabras claves. Con que tú me digas 3 palabras claves de lo que puedo encontrar en el libro, con eso es suficiente. Ya no quiero ver más. Sí. En un caso ahora, que es que a mí esas fajas en las que te dicen el nuevo no sé quién, a mí, bueno, recientemente, en estos últimos años, hay alguien al que se compara con Stephen King. ¿Con Stephen King? Con el Stephen King español, se le llama. Entonces, llamémosle X, es un paisano mío. Vale, yo sé quién es. Y de verdad, o sea, yo ya iba con prejuicios, tengo que reconocerlo con él, pero cuando encima lo comparan con un autor que, a ver, joder, ¿cuántos años lleva escribiendo Stephen King? Este señor, con su primer libro, ya es el Stephen King. No se te ha escuchado, ¿qué has dicho? Que Stephen King es historia de la literatura, o sea, que es un escritor que le falta un Nobel a este hombre. Sí, claro. Y me está comparando a un autor con su primer libro, que es el Stephen King español. Pues a mí eso, si yo ya tenía prejuicios, me echa para atrás. Y ya luego lo que hice fue leerme el extracto que tiene de los primeros capítulos de su primer libro y nunca más volví a intentar leer nada. Digo, bueno, pues nada, el Stephen King español. Entonces, ese tipo de cosas al final no pueden jugar a favor si es un autor que, no sé, que al final se lo ha ganado, pero también pueden jugar muy en contra, yo no sé. A ver, yo creo que las fajas están dirigidas a los no lectores, ¿no? O sea, a la persona que pasa por delante de la librería y ve la faja y, ¿no? Pienso, quizás, me equivoco a lo mejor. No sé, para que sí, al final no lo lea después. Al final podríamos decir que eso es marketing. No, es marketing. Lo que pasa es que sí que ahí os doy la razón que a veces también las editoriales, ¿no? Jugamos demasiado con las expectativas, ¿no? Y si vienes desde arriba, pues vas a bajar, ¿no? Mientras que sí, creo que es una autocrítica que tenemos que tener también las editoriales, el hecho de no hacer 20 libros del año, ¿no? Un poco que a veces pasa, ¿no? El libro del año, y dices tú, bueno, que bueno, de alguna forma tenéis que venderlo, ¿no? Sí. Claro. Y bueno, nada, o sea, de que tenemos este año tenemos varias novedades, cerramos también la trilogía de Carbono Modificado de Takeshi Kovacs
Ángeles Marchitos. No, Furias Desatadas. Ángeles, sí, Furias Desatadas. Furias Desatadas, que publicaremos en noviembre. Ahora vamos a publicar también, te dejo el último de Kelly Robson para ti, que es el tuyo, ¿sabes? Y ahora vamos a hacer, por ejemplo, ya lo que va a ser ya la guinda, ¿no? O sea, tenemos el proyecto de la colección Novum que habíamos sacado, que son ediciones únicas, en tapadura, numeradas y tal, con la trilogía de Emilio Hueso, y ahora hemos creado una edición integral, que son casi 1.400 páginas, puede ser. Un libro de 1.400 páginas, ya ves tú lo que publican todas las editoriales aquí en Contracorriente, en la que se recogen las 3 novelas, y viene con un prólogo de Lola Robles, que también consideramos que es, yo creo que junto con Elia Barceló, 2 de la Old School que llevan toda la vida haciendo ciencia ficción y leyendo ciencia ficción y que saben mucho lo que hay en este país, ¿vale? Que para nosotros es un honor contar con un prólogo de ella en ese sentido, y con una cubierta de Tomás Hijo, que creemos que ya es como el traje nupcial para el libro, o sea, que vaya acompañada de una ilustración. De hoy por hoy, uno de los ilustradores con más, creo, ¿no? Con más seña propia de identidad y que dentro del género más sabe... Hay muchos más, ¿eh? O sea, claro, no voy a hablar de Tomás, no voy a hablar del resto, ¿no? Que sabe vestir los libros y que hace que digas, ostras, ¿qué es esto, no? Le da ese empaque de valorio, ¿no? De libro objeto que hace maravillas este hombre. Y uno de los libros que más ganas tenemos, que es el que le quiero dejar a Irene, es el de, bueno... Una autora maravillosa canadiense, es Kelly Robson, que es bastante desconocida aquí todavía, y vamos a sacar Las aguas de Versalles, que es una novela corta, ambientada en el Versalles del siglo de las Luces. Y es una novela preciosa. Vamos a sacarla además en edición ilustrada por Enrique Corominas y quedará muy bonita. Este libro es joya, ¿no? Entonces. Libro joya total. Y la autora, bueno, es una autora que escribe sobre todo cuentos. Tiene también una novela, pero eso, sobre todo, son cuentos que ya habíamos sacado previamente, un relato en la antología Lenguas Maternas de tus Relatos, relato Intervención, que es mi favorito. Y bueno, esperamos poder sacar más cosas suyas. Sí, de hecho, es una persona, bueno, es una autora que también escribe en revistas de vino, que ya tiene un punto de respeto también, o sea, tiene como hobbies. Y la verdad es que incluso nos gustaría poder contar con ella este año. O sea, estamos intentando trabajar para ver si es posible que nos visite, un poco con lo que os decíamos de la línea esta, ¿no? De, bueno, pues hay voces que igual no son tan conocidas, pero que apostamos por ellas. Es como las antologías. Es un proyecto con el que apostamos, no nos ha salido bien la jugada, pero bueno, pero es esa experiencia que tienes y el por lo menos intentar que vaya el libro, ¿no? O sea, que es un poquito nuestro resumen de línea de este año. Es un resumen completito, ¿eh? O sea... Sí. Bueno, perdón. Y tenemos también los proyectos de antologías que estás trabajando tú. Sí, las antologías, sí. Las antologías de relatos de George R.R. Martin. Ajá. Estamos sacando las antologías históricas de cuentos, tal como aparecieron. Eso. Son seis antologías, de momento han salido 2, que son Nómadas Nocturnos y Retratos de los Hijos. Y a lo largo del año vamos a ir sacando las 4 antologías que faltan. Y también... perdón, me lo dejaba. Y las antologías de Richard Matheson, que estas son 4, también son tal como se publicaron eso históricamente. Las recuperamos. Sí, Matheson siempre ha sido súper conocido por Soy Leyenda, pero realmente y sobre todo hay un público muy fiel de Matheson, que incluso es un público que viene muy del cine, o sea, y te puedo decir que incluso directores muy afamados de cine, para ellos es un referente, ¿no? Lo que es Richard Matheson, sobre todo por su época llegó a ser guionista o de autor de muchos relatos de Twilight Zone. Luego también fue cuando hacer cuentos y hacer reseñas estaba bien remunerado, escribió en diversas revistas. Y bueno, nosotros ya lo habíamos publicado en dos libros en la antigua colección. Lo que pasa que como ha habido el cambio de imagen que hemos dado, pues están dentro, los hemos descatalogado
y pensamos que le funciona mucho mejor este formato más económico, ¿no? Al ser más clásico y no también esa tochana, sino ese libro que puedas darle 20 viajes, ¿no? De llevar de lectura de bolsillo, ¿no? Y es un poco como Martin, que lo tenemos conocido por sus obras clave, ¿no? Pero en relatos creo que tanto él como Martin son dos maestros. Más que nada porque te encuentras... Matheson es más... tira más a la paranoia, ¿no? Por ejemplo, ahí la película está de Spielberg, que está basada... La película por la que fue conocido Spielberg, la del camión... Sí, El diablo sobre ruedas. El diablo sobre ruedas, que es un camión que está siguiendo a una persona, ¿no? Y no sabes si realmente eres tú o es el camión que te sigue. Y creo que es una diatriba constante en la obra de Matheson, que realmente no sabes si lo que está pasando es producto de tu imaginación o de tu paranoia o es que de verdad está pasando, ¿no? Y es un autor que si te gusta el terror y te gusta también el cómo generar sentimientos, es muy interesante de leer. Y se han hecho muchas adaptaciones a película de sus relatos. O sea, es aquello que a veces a mí me pasó un día de poner la tele y decir, ostras, esto tiene que ser un relato de Matheson, y lo busqué y sí. O sea, de hecho, Pesadilla 20.000 pies lo parodiaron Los Simpson. Hay un especial de Halloween, que es donde salía el monstruo este del avión volador. Sí. Es un relato que de hecho se hizo se hizo un capítulo cuando hacían estas telenovelas un poco de terror y tal, que salía este relato. Sí. Sí que es verdad que luego en la mitad no le hacen justicia, pero... Claro. Porque soy leyenda, no tiene nada que ver. Bueno, pasó también con Martin, por ejemplo, con Night Flyers. El Night Flyers es incluso... es anterior a Alien. Y funciona un poco eso, ¿no? El punto este de... Muchas veces el miedo es cuando no conoces el monstruo, ¿no? Siempre se ha dicho, en el momento que te enseñan el monstruo, ese miedo se pierde, ¿no? Y Night Flyer es un relato que tiene mucha esencia de Alien, de este terror psicológico. Y en la serie yo creo que se perdió un poquito, por ejemplo. Sí. También opiniones personales, pero sí, estoy contigo que muchas veces lo que nos transmite la lectura no llega a transmitirlo algo audiovisual que en teoría tienes muchos más sentidos puesto en ello, ¿no? Es que yo creo que la imaginación es mucho más poderosa que nuestras vistas. O sea, tú en tu mente puedes imaginarte las cosas de una manera que, pues lo que estamos hablando. ¿Es el camión el que me persigue o soy yo que me lo estoy imaginando? Pues tú estás leyendo y lo que te imaginas te sugestiona tanto que te da verdadero miedo. Sí, el cuervo de Poe, por ejemplo, ¿no? O sea, que es... De hecho, yo creo que todos los relatos de Poe, en ese sentido, es lo que dices, que realmente se han hecho 20.000 películas, pero donde te sigue dando escalofríos es en la literatura y no en el formato audiovisual, ¿no? Yo lo pasé fatal con El corazón delator. Lo pasé fatal. 12 años tenía y me dejaron ahí. Y eso que ya te hace spoiler desde el principio. Sí, o sea, pero es que tú, aunque lo sepas, tú sabes también quién es Drácula, tú sabes de qué va. Pero da igual. Pero bueno, a veces lo que siempre decimos, que a veces las películas tampoco pretenden ser una adaptación fiel. Es como, me inspiro y sale esto, ¿no? Y si te gusta bien y si no. No, también a veces también son diferentes públicos, ¿no? La persona que ve una película a la persona que va a leer el libro. Por ejemplo, en Costas Extrañas, que es una novela, yo vengo a hablar de mis libros, ¿eh? O sea, Costas Extrañas, que es un caso muy, muy claro en ese sentido, que es un libro de Tim Powers. La productora de Piratas del Caribe pagó por la licencia y luego no tiene nada que ver. O sea, yo creo que también muchas veces las productoras pagan un poco, primero por cuidarse, por no decir que les vayan a decir que hay alguna plagiado, y luego segundo, por decir, oye, tengo una referencia para que la gente sepa de qué va un poco también, ¿no? O sea, que sí, que eso es... Y porque ya tienes parte de los que hayan leído el libro, o sea, un poco más fan de esa historia, pues ya los tienes ahí, ¿sabes? Un poco, te aseguras ese público, porque al final, sea más fiel o no, la gente que ha leído el libro suele querer ver alguna adaptación, ¿no? Aunque luego nos quejemos. Hombre. Yo creo que ya vamos viendo el bagaje que tienen ellos dos en la ciencia ficción y tal, pero ¿cómo empezasteis vosotros realmente cómo os metisteis ahí en la ciencia ficción? Pero yo empecé de niña con la fantasía, sobre todo, me encantaba. Bueno, creo que empecé con El Hobbit, El Señor de los Anillos, Harry Potter. Bueno, justo me pilló cuando salió Harry Potter en castellano, yo tenía la edad de Harry Potter, entonces era perfecto. Y con la ciencia ficción fue de más mayores, que lo estaba pensando ahora. Creo que empecé con Un Mundo Feliz,
Pero era una lectura como bastante ocasional de ciencia ficción y creo que no fue hasta que empecé a trabajar en Gigamesh que realmente me convertí en la lectora asidua y he descubierto realmente el placer de leer ciencia ficción. Y ahora ya sí que me considero lectora, de verdad. ¿Y recuerdas los primeros libros de ciencia ficción que leíste? Eso, pues, sobre todo recuerdo Un mundo feliz y es que no lo sé. He estado pensando y además que seguro que leí muchos, pero no sé. Y luego ya ahora he descubierto sobre todo la ciencia ficción más sociológica, creo que se llama así, más esa, creo que es la que más me llama la atención, o sea, no tanto ciencia ficción hard y de naves espaciales, planetas y tal, sino más cuando los autores te proponen nuevas maneras de concebir sociedades alternativas o no sé, eso es lo que más me llama la atención. Habrá más de eso de Ursula Le Guin o Úrsula. pues en esa línea. Yo desde siempre había leído, en casa, mis padres nunca no eran lectores, ¿no? Pero yo me acuerdo de pequeño de estar en la cama de que yo leía en voz alta y a mí me costaba leer para mí. O sea, para mí era un suplicio leer para mí. Claro, para mi madre era un suplicio que leyese Planeta. Tal cual. Y además, mira, siempre eso es un alegato que siempre hago, que yo de hecho dejé de leer cuando llegó al colegio. O sea, cuando te obligaban a leer, ¿no? Es algo que creo que habría que trabajar un poco desde cultura, ¿no? A la hora de decir, oye, en vez de crear lectores, estamos deshaciendo lectores muchas veces, ¿no? Por convertir algo que puede ser una pasión y que te abre mundos en algo obligatorio. Y un poco, es curioso, no lo sabía, yo con 16, 17 años me pillé, además me leí seguidas Un mundo feliz y 1984. ¿No? Y a partir de ahí, pues me dio mucho por la literatura de rusos, desde Bogdanov, por ejemplo, a Bulgakov, que me encanta, El maestro de Margarita es uno de mis libros preferidos, por ejemplo, ¿no? Y siempre he sido más de ciencia ficción, pero luego sí que es cierto que ya pasé bastante al terror. Clive Barker me encanta, o sea, yo creo que es lo que más he leído, terror, y sobre todo clásicos en ese sentido. O sea, siempre he sido un poco más tío creepy para estas cosas. Y la fantasía sí que es cierto que no es lo que más leo, pero sí que tengo la suerte de como que al final tienes un núcleo de gente que sabes lo que le gusta a él y por lo cual si sabes que a determinada persona le gusta eso, a mí no me va a gustar y viceversa, de que si a ti te gusta esto me va a gustar muchísimo, pues al final me dejo llevar y no entro mucho en fantasía, sí que me he leído pues lo típico, pues conozco a Abercrombie, me he leído a Abercrombie, también me encanta por ejemplo Vance, ¿no? Que tenemos los Príncipes Demonio, que es, bueno, es más ciencia ficción, pero por ejemplo la trilogía que estabas enseñando antes, que está genial, ¿no? O sea, claro, siempre he buscado realmente en la... bueno, hay un autor, ¿cómo se llama? Hay una autora argentina, lo que pasa es que esto está descatalogado, lo publicó Edasa, que es Liliana Bodoc, que tiene una trilogía de fantasía, que es... El resumen es feo, un poco lo decíamos entre las pajas, pero es tal cual, que es ponte un poco lo que es la Comunidad del Anillo, pero con todo lo que eran las poblaciones latinoamericanas, ¿sabes? Con aztecas, tal. La saga de los confines se llama. Brutal, sí. O sea, brutal. Y ahora, yo creo que esto también nos pasa a todos, ahora me leo cosas muy raras, cosas igual más que se salen de lo que son las etiquetas de género, ¿no? O sea, lo último que me he estado leyendo es el de Ian McEwan, que es La cucaracha, que es una parodia, bueno, es una parodia, es lo de siempre, una interpretación extraña un poco sobre el libro de Kafka, sobre la metamorfosis, sí, pero aplicada un poco al Brexit y tal, así con tintes de ciencia ficción. ¿De Ian McEwan? Sí. Oye, este señor de expiación, que es como... Sí. Sí, mira, esa es la cara que me gusta poner cuando cojo un libro de ¡ay, coño, es este! Voy a ver de qué va, ¿no? O sea, y sobre todo es eso, yo creo que también un poco por deformación profesional, ¿no? De que al final estás tan en contacto con lo que es lo que está sonando y tal, que busco un poco la raíz de lo que es la literatura, que es evadirme, ¿no? Y qué mejor para evadirme a veces del trabajo que buscar dentro de lo que es el género que te gusta, esas cosas más limítrofes, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, hay otra autora que publicó un libro de relatos, tuvo muy mala suerte porque fue el año pasado, justo en plena pandemia, que es Ariana Castelarnau, sacó un libro de relatos bellísimo, o sea, es muy conocida Mariana Enríquez, por ejemplo, ¿no? Pero es muy en la línea de Mariana, ¿no? Y también me gusta mucho lo que está saliendo ahora, que incluso aquí en Barcelona se tiene muy aprendido,
es casi como muy normalizado, que este punto pulp o un poco del realismo mágico que está saliendo, que es sobre todo literatura sin ningún tipo de frontera, ¿no? O sea, donde te encuentres, no, esto no es fantasía, esto es un libro y te lo lees, ¿no? Y que aquí, por ejemplo, sí que tenemos muchísimo que agradecer a todo lo que son, sobre todo, autoras latinoamericanas que están viniendo y están pegando súper fuerte, o sea, sin ningún tipo de complejos a la hora de mezclar de terror con fantasía. Por ejemplo, Mónica Ojeda, ¿no? Que tiene Mandíbula por ahí, que es un libro que me parece brutal, o sea, no sé, ay, ¿cómo se llama? La de... esa la tengo que buscar. Ana Yurba, por ejemplo, que también ha hecho un libro de relatos hace poco, pero tiene 2 novelas muy buenas, o sea, creo que es que hay muchísimo que leer ahora, o sea, es que ahora mismo puedo decir, me gusta... las 4 etiquetas que tú quieras más raras te las puedes mezclar y seguro que vas a encontrar libros, ¿no? Que estamos en un momento muy, muy bonito en ese sentido. Sí. Que se ha perdido un poco el miedo también a experimentar, ¿no? A lo mejor a que de repente la gente te tiene encasillado, como que lees algo, eso, tipo investigación y dices, no, yo soy un autor de tal. No. Pero es que creo que también nos pasa esto, y es algo que yo creo que también es algo pendiente a los lectores. O sea, ¿sabes? Es como, no, yo leo solo esto, ¿sabes? Y de hecho yo creo que en un nicho, ¿no? Que es como la ciencia ficción y la fantasía, que siempre ha estado denostado, siempre se ha considerado literatura un poco de segunda, que se está demostrando que no, claramente. O sea, a ver, Margaret Atwood, por ejemplo, ¿no? O sea, es el primer ejemplo que te puedo decir, pero te puedo decir 20.000 más, ¿no? Que también nos pasa que como que a veces tenemos también ese punto de no, esto no es género, dices tú, ¿no? O sea, hay que romper las barreras, al final lo que hacen es limitar, ¿no? Y cuanto más te limitas, al final, antes acabas con todo. Sí. Y Alberto nos ha contado que está leyendo, pero Irene, ¿tú qué estás leyendo últimamente? Yo que estoy leyendo, mira, ahora mismo, creo que lo comentasteis además en vuestro podcast, estoy leyendo Mujercitas. Sí. ¡Qué bonito! ¿Te está gustando? Mucho, es que bueno, ya lo había leído, pero estoy haciendo una relectura, también eso que comentábamos de los clásicos, que tienen varias lecturas y que una es la lectura que haces de niña, ¿no? Que yo lo había leído, pues eso, de muy pequeña. A la lectura que estoy haciendo ahora no tiene nada que ver y me está encantando, es como redescubrirlo. Y bueno, luego aparte de libros del trabajo tengo 1000 empezados, o sea, como todos. Pero nada que ver con el resto de lecturas, ¿no? ¿Qué haces por trabajo? Claro. No. Y si nos podéis recomendar ahora obras de vuestra editorial para los que nos estén viendo. A ver, yo creo que ya han salido muchas en la conversación, pero si me tuviera que quedar así con 2 recomendaciones. El idioma de la noche, sin duda, que es el ensayo de Ursula Le Guin. Es su primer libro de ensayos. Creo que tiene 8. Más o menos cada década sacaba una recopilación de los ensayos que había escrito en esos 10 años. Y este es el primero, que además era inédito en español, que yo no puedo entender que no se hubiera publicado antes. Y es un libro brillante de una escritora súper inteligente, súper lúcida, que aún ahora nos enseña muchísimas cosas. Es una maestra y ya está. O sea, y luego, otro, lo que decíais un poco en la línea de para gente que igual no sea tan lectora de estos géneros, os recomiendo la antología de cuentos, lenguas maternas y otros relatos, porque, bueno, son relatos muy buenos y todos, bueno, como ya hemos dicho, de voces no masculinas y son, creo que están muy bien para lectores que igual no hayan leído nunca ciencia ficción, porque es fácil entrar en ellos, no te exigen tampoco que tengas mucho bagaje o que estés muy familiarizado con el género. Y además es una edición ilustrada. Nuestro compañero Óscar Buenafuente se encargó de coordinar a todos los ilustradores y ha quedado un libro muy bonito. Esas son. Yo, hay una obra que es que me encanta, o sea, de nuestro catálogo, que es Las estrellas mi destino, de Alfred Bester. Es el Conde de Montecristo en el espacio. O sea, os lo digo tal cual. Si os habéis leído, si os gusta Dumas, o sea, que ese creo que es uno de mis autores preferidos, Alejandro Dumas, que por cierto me lo he leído todo de él, es buenísimo, o sea, porque va con todo lo que es el camino del odio, ¿sabes? De un hombre que dejan solo en una nave, y luego junto a eso
se da en lo que son los saltos temporales. O sea, se creó, de hecho, de esta novela salió la palabra jaunteo, ¿no? Que son los saltos que tú das. Incluso tiene un modelo de viaje temporal muy interesante, que es que tú para viajar a un sitio tienes que haberlo visto o conocido, ¿no? Por lo cual mucha gente al final, para que nadie llegue a esos sitios, ¿no? De un salto a otro, pues viven en zonas que nadie conoce. Es muy buena. Y luego otra que publicamos hace poco, que a mí me gustó mucho, o sea, que es El Señor del Espacio y del Tiempo de Rudy Rucker. Que realmente Rucker no es un gran escritor, o sea, porque su obra no está para que sea una obra literaria. Él viene de la parte más científica y es Rick y Morty el libro. O sea, si habéis visto la serie de es Rick y Morty el libro, de verdad. Sí. De hecho, los capítulos, es que no sé si tengo aquí un libro, pero los títulos, ya si coges los títulos de los capítulos, ya dices, pero qué tipo de locura es esta, ¿no? Y aparte, más que nada, porque a mí realmente luego también Rudy Rucker es una persona muy interesante, publicó una tetralogía, que el primero es Software, que es un libro buenísimo también, que eso no lo había leído, y creó lo que fue el manifiesto transrealista para escritores, ¿no? En el que al final un manifiesto es un poco como, ¿no? Pues unas señas que él usaba en la literatura, que es un poco de que en cada libro tiene que haber una parte tuya. O sea, que es como tú como escritor tienes que plasmar una parte de tu vida o bien en un personaje, ¿no? O bien en el libro, ¿no? Y no sé, me parece que como contexto es una obra que es cuanto menos interesante acercarse para echarle un vistazo. Vale, pues voy a empezar con las preguntas de editorial y las tenemos aquí apuntadas. A ver, voy a comenzar con la de Ivy Clementine, que, bueno, en primer lugar, os voy a leer textualmente lo que dice, literalmente, dice: quería daros las gracias por el amor que le habéis dado todos estos años al género fantástico. Eso por un lado, o sea, ese es el mensaje de amor. Ya nos podemos ir contentos hoy. Sí. Ya está, ya a la cama a dormir, que el día ya está echado. Pues, y luego la pregunta es, ¿tenéis pensado publicar alguna novela más de Lisa Tuttle? ¿Dónde estuvo? Sí. Lisa Tuttle es una autora de la casa, realmente, más que nada, no solo por sus libros, sino porque es amiga, ¿no? Ya es que te podría decir es amiga de la editorial, pero sí es cierto que es amiga de la editorial porque es amiga de muchos de nosotros. De hecho, siempre que viene a Barcelona la vemos y tal, ¿no? Ahora mismo no está en nuestros planes a un futuro cercano publicar nada de ella, pero es una autora de la que lo leemos todo y también somos conscientes de que tiene varios libros por ahí sin publicar muy interesantes. Pero ahora mismo también es cierto que tenemos una especie de tapón de cosas que hasta más de 2 años no podemos pensar más. Pero vamos, que está en nuestro radar siempre. Vale. Mundo Forbin nos pregunta si habéis pensado en modernizar vuestra página web. Sí, de hecho estamos en ello. De hecho, en nada, o sea, yo creo, bueno, de hecho ya está hecha, lo que pasa que falta meter datos, porque como vamos con otras cosas, pero sí, es algo que tenemos pendiente y está a la vuelta de la esquina. Y sobre un poco lo de las autoras, os añadimos, pues sí, o sea, sinceramente es cierto, como editorial tenemos un sesgo en ese sentido, ¿no? Pero que hay un sesgo no significa que no estemos a la labor. De hecho, claro, un mes antes de que hubiera ninguna editorial, han pasado casi todas las autoras que ahora se están publicando, ¿no? O sea, pasa que también es eso, el mercado es más pequeño y nosotros no somos una editorial que entre muchas veces a competir en temas de derechos. Somos conscientes de ese sesgo, sabemos que existe y también estamos trabajando en ello, lógicamente. Lo que pasa que también vuelvo un poco a lo que decimos, nuestros ritmos no son ni los ritmos normales ni los de editorial, igual los cambios se empiezan a ver más paulatinamente, ¿no? Claro. Sí, es cierto que es así. Y respecto al tema de la página web, ¿vais a modificar la de la editorial, la de la tienda, qué es lo que vais a...? Todo. Bueno, vamos a darle, más que nada, o sea, pensando en que realmente el mayor consumo ahora iba a decir contaminación, que también es un poco verdad, o sea, de información es por formato móvil, ¿no? Pues lo que queremos es adaptarlas al móvil, que sean mucho más accesibles. Y también antes teníamos una página conjunta de lo que era Gigamés y ahora la queremos hacer por separado, porque realmente podríamos decir que aunque son 2 hermanos siameses, ¿no? Pues quieren independizarse un poquito uno del otro y seguir un poco su vida, con lo cual sí, o sea, la pregunta es cierta, la respuesta es que estamos en ello y esperamos que yo creo que incluso para septiembre ya estén publicadas las 2. Muy bien. Sara Le os pregunta, ¿cuál es el proceso creativo para seleccionar el diseño de una cubierta? Interesante. Sí.
Proceso, a ver, no tenemos un equipo creativo de per se, ¿no? O sea, tenemos ilustradores con los que trabajamos. De hecho, últimamente, ahora con el cambio de nueva línea, una de las cosas que queríamos hacer precisamente es eso, es a ilustradores que nos gusta mucho lo que hacen, pues poder trabajar con ellos, o sea, encontrar la excusa para trabajar con ellos. Es el caso de Jorge Bustos, que estamos todos de puta madre, que lo ha ilustrado, Emma Ríos con las cubiertas de Bosque Mitago, las antologías que nos han servido, o sea, las antologías, lo que os digo, es un proyecto muy bonito porque realmente también han colaborado muchos ilustradores e ilustradoras que nos encantan y tienen un talento descomunal, o por ejemplo con Marina Vidal a la hora de trabajar con Slang, ¿no? Y realmente el proceso pasa de, ¿te gusta este libro? Sí. Si no te gusta el libro, no, ¿vale? Pero si te gusta este libro, siempre al final trazas unas ideas, ¿no? Con el ilustrador y al final luego pues es un trabajo de, oye, pues de ir limando, ¿no? Pero también un poco con lo que hablamos antes de las traducciones, con las cubiertas también somos de tomárnoslo con calma, ¿sabes? Nunca hemos dado unos plazos de entrega de tienes que entregarme esto ya. También soy consciente de que pagamos, a ver, el oficio de ilustrador en este país, como todos, ¿no? Está remunerado como tendría que estar, pero bueno, ni como el vuestro ni como muchos, ¿no? Pero sí que creemos que estamos dentro de que la gente que trabaja con nosotros esté a gusto, ¿no? O sea, eso por descontado, porque realmente al final el libro es todo, o sea, el libro es el autor, la autora, el traductor, la ilustración y ¿cómo te diría? Tiene que acabar todo el mundo contento, ¿no? O sea, eso siempre ha sido una señal. De hecho, por ejemplo, incluso por ponernos un ejemplo con Juego de Tronos, Enrique ha crecido con Juego de Tronos, ¿no? O sea, Enrique, las primeras cubiertas que veías de Juego de Tronos no tiene nada que ver con las últimas. ¿Y por qué? Pues, oye, pues porque también él fue el que proponía decir, oye, pues quiero cambiar la cubierta y al final pues se van haciendo este tipo de trabajos, ¿no? Y también somos muy sensibles con este tema porque también publicamos cómic, ¿no? Y sabemos cómo es el mercado de los ilustradores, de los maquetistas, de los coloristas, ¿no? Y la problemática y el esfuerzo que hay detrás de una ilustración, ¿no? La siguiente cuestión tiene un poco más que ver con la proporción el ratio, ¿no? De publicación de fantasía a ciencia ficción, un poco. Pues, a ver, un poco es que es lo que nos gusta, ¿no? O sea, si en un momento dado hemos leído más ciencia ficción, nos ha llamado más la atención, pues hemos sacado más ciencia ficción. O terror o fantasía, o sea, no tenemos un tanto por ciento que dedicar a cada género, ¿no? Sí, de hecho, incluso hasta ensayo estamos publicando. Exacto, ahora. Ensayo. O sea, que era algo que ahora sí que hay otras editoriales que lo están haciendo, eso es bueno, ¿no? Pero abrimos la línea de ensayo, de hecho, con El Jardín de la Noche, que es un libro de John Clute que regalamos, que no se vendía. O sea, sabes que tenemos estas cosas raras a veces. Era un glosario de términos de terror. Sí, o sea, sí. Es muy chulo. O sea, es de los libros que cuando lo acabas dices, me siento más inteligente. O sea, después de... Me siento más cultivado. Me siento más cultivado después de haberme leído este libro. Sí. Pero sí, lo que dice Irene, no tenemos un planning ad hoc de decir, no, vamos a tener 3 de ciencia ficción, 3 de fantasía y 3 de terror. Al final publicamos un poco lo que vemos que nos gusta y que nos llega. No. La siguiente pregunta sería, creo que lo hemos estado hablando también antes un poquillo, pero bueno. ¿Cuántos libros componen la saga de Bosque Mitago? Tenéis 2 anunciadas. Si son más, ¿las publicaréis? Pues la saga de Bosque Mitago, o Mitago, no sé cómo se... Mitago creo que sería más correcto, está compuesta por 6 libros, son 5 novelas y un libro de cuentos. De momento vamos a sacar las 2 primeras novelas, que son Bosque Mitago y Lavandis, y las siguientes pues estamos un poco a la expectativa de ver la respuesta de los lectores. Claro. Si os gusta, lo leéis y queréis más, pues... Sí. Comprad, lo que decíamos, ¿no? Claro. Y, bueno, lo bueno de estas novelas es que son, bueno, ya lo he dicho antes, son independientes. Entonces, el autor va escogiendo como distintos aspectos del bosque y va jugando con distintos personajes, pero no te tienes que leerlas todas seguidas para seguir el hilo. O sea, puedes cogerlas, o sea, quiero decir que no hay una continuidad. Sí, o sea, en el mismo mundo, pero diferentes historias. Pues eso está muy bien. Sí. Y es importante el punto que, bueno, la pregunta esta nos la tenemos que hacer más bien a
nosotros. Si son más libros, ¿se publicarán más? Bueno, pues depende mucho de la respuesta que tenga, claro. O sea, al final, una editorial pues pretende también mantenerse, salir a flote y los números al final tienen que ser importantes porque no puedes seguir publicando. Entonces, es una pregunta para la que los lectores tenemos respuesta. Pues, si lo compramos, pues probablemente, claro, continúe el apoyo aquí a cualquier saga que comience y que queramos leer porque es la manera de que continúen trayendo. Claro, sí que es cierto que con estos libros no tenemos... A ver, al final, sobre todo en editoriales de fantasía, incluso más que de ciencia ficción, ¿no? Que estamos muy acostumbrados a trilogías mínimo, ¿no? Cosas de estas. Al final tienes un compromiso cuando adquieres una licencia de estas. Pero con Bosque Mitago y La Hondis, como son 2 libros que son autoconclusivos, tenemos la conciencia muy tranquila en ese sentido. Claro. Oye, no es... ¿Sabes? No vamos a dejar a nadie con la miel en los labios. Bueno, sí vamos a dejar, ojalá dejemos a todo el mundo con la miel en los labios de que quieran seguir entrando en el bosque, ¿no? Pero no vamos a cortar o a cercenar a nadie el derecho a tener su saga inacabada. O sea, eso ya hay una bastante responsabilidad. Vale, pues muchas gracias por haber venido y por haber pasado con nosotras esta mañana y por todo lo que nos habéis contado. Muchas gracias. Muchas gracias. Placer. Gracias a vosotros y sobre todo por la conversación tan interesante sobre libros. Sí. Ojalá podamos repetir pronto y el año que viene, pues... ¿Y queréis añadir algo vosotros antes de iros? ¿Queréis añadir algo más? Nada, muy agradecidos primero por la invitación, después por el rato que hemos pasado, que al final, más que un podcast o el formato que vayáis a dar, ¿no? Ha sido una charla entre amigas casi, ¿sabes? De hablar de libros, en ese sentido. Y nada, y os deseamos la mejor de las suertes con vuestro proyecto. Muchas gracias. Muchas gracias. Igualmente con todo lo que viene, que es mucho y tiene muy buena pinta todo, así que igualmente a vosotros con las nuevas publicaciones. Y pues nada, ha llegado el momento de despedir el último especial del mayo. ¡Ay! Nos ponemos sentimentales. Es como nuestro bebé, ya lo dejamos ir, ya se nos va. Hasta el siguiente Mayo Sci-Fi, ¿no? Así que nada, simplemente decimos que ahora recogemos por última vez nuestra aspiradora y nos vamos. ¡Y nos vamos! He viajado a la Tierra Media, sin moverme del sillón. He volado a lomos de Fuyur y atravesado el portal que me llevaría a Narnia. Me he perdido en la sala de menesteres de Hogwarts y el frío hielo me ha calado hasta los huesos en Invernalia. Pero de cada viaje he regresado con un botín. ¿Te gusta la fantasía? Club de Lectura Literaria. Si te interesa apuntarte al club, puedes contactar con nosotras a través de nuestras redes sociales y a través de las redes de Literarian Podcast. Como ya sabéis, disponéis de ellas en la cajita de descripción.